Bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Yo soy Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Flor, ¿cómo andas? Ya estamos finalizando los programas de este año. Finalizando y siempre con autores nuevos y lecturas nuevas, y hoy también con invitado. Sí, eso es lo que tienen los invitados, que siempre nos traen cosas que por ahí nunca hubiéramos llegado, pero solos. En esta ocasión nos acompaña Dani Cano, ahora lo presento, pero quería aclarar que vamos a leer Anne Carson, que es de esas autoras que uno siempre escucha, esos grandes nombres de literatura que uno deja como pendientes, pero nunca llega la oportunidad. Y en esta nos propusieron Anne Carson y tuvimos ahí nosotros dos como una pequeña diferencia entre el gusto, ¿no? Porque es una literatura muy específica, es una prosa poética o una poesía narrativa. Bueno, ya lo veremos ahora con Dani, pero quería preguntarte a ti qué expectativas tenías, porque también me imagino que sabías del nombre de Anne Carson y te rondaba por algún lado. Bueno, viste que siempre decimos, o nos han preguntado en distintos momentos, ¿y poesía? ¿Y van a hacer poesía? ¿Y algo de poesía van a hacer? Y nosotros no sé, no nos sentimos tan cómodos, no lo manejamos tanto el género, no sé, y entró, apareció, ¿no? O sea, me gustó eso, que incorporáramos esto que nos estaba quedando un poco afuera, porque realmente por ahí no es nuestra especialidad. La conocían Carson, pero no tenía ni idea, solo el nombre. Y es heredera de una tradición de poesía que tiene muchos nombres. Y ella, bueno, retoma un montón de esta poesía más vanguardista, así que también está bueno. Encima está bueno porque, bueno, se combina, como vamos a ver después, una gran cantidad de géneros en eso que ella produce. De hecho, ella la llama ensayo, pero uno está leyendo una prosa poética, o más bien más poesía que ensayo, ¿no? Me gustó, es desafiante sobre todo para mí, bueno, no sé vos cómo lo sentiste, pero no es como decíamos antes, mi materia, ¿no? Entonces sentía esa distancia, pero bienvenido, por supuesto. Y bueno, hoy nos acompaña Dani Cano, él es licenciado en Filosofía y Letras, es colombiano, y hace rato quería invitarlo porque tenemos una amiga en común que estuvo en nuestro programa sobre como la literatura de La Amiga, ¿cómo se llamaba el Estupenda. libro? La saga. En la saga La Sí. Amiga Estupenda, y sé que Dani leía un montón. Aparte, Dani tiene una cosa que lee como esa literatura que uno tendría que leer. Se va mucho al clásico, le gusta Virginia Woolf, como todo un panteón de nombres muy grandes, así que empiezo agradeciéndole la invitación y un poco preguntándote, Dani, primero, ¿cómo ha sido tu relación con la literatura? ¿Cómo llegas como a amar y a estar tan apasionado por los libros que decides estudiar letras? ¿Y por qué eliges este libro para traerlo este día? Antes que nada, primero agradecerles a ustedes por la invitación. Me alegra y me hace muy feliz estar aquí con ustedes y obviamente también una invitación y un agradecimiento a quienes nos escuchan. ¿Cómo me acerqué a la literatura? Fue gracias a mis padres. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba pequeño, mi papá me ponía a leer muchas fábulas, mi mamá me ponía a leer muchos cuentos, entonces me la pasaba en eso, leyendo, consultando el diccionario, leía de todo, leía enciclopedias, leía literatura. Entonces, básicamente ese fue mi acercamiento. Obviamente, a medida que iba creciendo, ya la literatura se volvió como una extensión mía y ya no solo derivó en la lectura, sino también la escritura, porque me encanta escribir y bueno, en la universidad tuve la oportunidad de dirigir un semillero en el que enseñaba escritura creativa. Con respecto a Anne Carson, especialmente este libro, La belleza del marido, siento que dentro de la literatura que ella ha compuesto, es de los libros de poemas de ella más accesibles. Y obviamente hay un lenguaje un poco crítico con un montón de referencias, porque en este libro ella referencia no solo literatura, sino también obras de arte. Entonces ahí vemos que es una mujer demasiado culta y me encanta esta manera en que ella logra tejer o enlazar sus referencias con algo vivencial, ¿no? Porque a veces pensamos que el arte o la literatura en general todas estas expresiones artísticas están como apartadas de lo cotidiano, pero realmente no, hay cosas que incluso uno puede ver cierta distancia, como que esto no resuena con algo que estoy viviendo, pero si uno lo logra, digamos que enlazar,
ese tipo de obra nos está diciendo cosas de nosotros mismos y por eso elegí esta obra y obviamente para que conozcan a Anne Carson, que es maravillosa. Es maravillosa, es una autora canadiense, es contemporánea en realidad, nació en 1950 y el libro La belleza del marido, que es lo que hoy analizamos, se publicó en el 2001, muy entradito en el nuevo milenio. Y bueno, yo empezaría describiendo porque ya la propuesta del código narrativo desde el primer momento nos confunde. Dice La belleza del marido y como subtítulo es un ensayo narrativo en 29 tangos. Ya ahí nos metió dos géneros, el ensayo y la canción, ¿no? Porque el tango, bueno, es una composición poética con un fin musical, o sea, con otro fin. Empezamos a leer y luego hay como una especie de poesías deformadas, como unos diálogos, cambia quien habla, cambia la perspectiva, cambia el tono y son ciertamente capítulos muy breves. Sí podría ser un cancionero, digamos, ¿no? Pero esto es lo que aporta a toda esta cuestión de experimentación con la escritura, que uno lo puede confundir, porque si bien no es un libro que tenga una línea narrativa muy identificable, sí, hay una mujer que está un poco como en contraposición emocional con su marido o su ex marido, luego de que descubre que tiene un amante y qué sé yo, y nos va describiendo cómo es él. Pero también hay mucho de reflexión, ¿no? Hay como una cuestión abstracta que es muy propio de la poesía, que es como decía Flor, entenderlo se hace complicado si uno por ahí no tiene el universo Carson encima o si uno no tiene un montón de cultura general y si uno no tiene todo ese bagaje termina siendo una lectura como muy lineal, uno agarra poquitas cosas, o fue mi sensación. Una cosa que leí por ahí, no me acuerdo si en el prólogo de nuestra edición o lo encontré por internet en algún lado, es que el título inicial, o sea, el subtítulo antes era más largo y después ella lo modificó. Y en donde mencionaba en ese subtítulo que ella estaba haciendo una lectura sobre la idea de que belleza es verdad, ¿no? Que es como un enunciado filosófico. Y también lo que te faltó mencionar de cómo está estructurada la obra, porque me queda corto todo, ¿no? Si hablamos de ensayo, tampoco es, si hablamos de poesía, tampoco es, si hablamos de novela, tampoco, así que la obra es que tiene unos títulos, cada apartado o cada capítulo tiene un título y el título son siempre muy largos y muy abstractos también. Porque cuando pensamos en ¿para qué titulamos un libro? Generalmente, si estamos pensando en textos tradicionales, un título suele sintetizar la idea central de un texto, ¿no? Bueno, en este caso parece que aporta más a la reflexión general, pero no termina de completar la idea de lo que te vas a encontrar después. Así que esa es la estructura. Es realmente un desafío para el lector, me parece. Tal vez el lector que ya está introducido en su obra no lo sienta tanto así, pero quizás alguien que llega por primera vez sí va a encontrarse con una lectura muy enigmática, ¿no? Muy de esas en donde hay mucho que el lector es el que tiene que reconstruir ahí. Y lo otro que iba a decir antes de darle la palabra a nuestro invitado es también una particularidad de Anne Carson, que creo que ya anticipamos un poco, pero que es su relación con las letras clásicas, que me parece que eso sí es bastante novedoso, me parece que es por ahí el punto más importante, y es porque aparece también en su obra ese diálogo constante con literaturas anteriores que actualizan esas obras también, porque hablar de Platón o de Safo, es decir, poetas clásicos de Grecia clásicos, está bueno porque, bueno, logra reinterpretarlos en una clave más moderna. Es lo que hace ella. De hecho, lo que me gusta mucho de Anne Carson es que hace una suerte de palincesto con las obras anteriores. Por ejemplo, si uno mira en otra obra de ella, que se llama Autobiografía de Roja, hace una reinterpretación del mito de Heracles y Gerión, pero en clave moderna y con temática gay. Entonces, es bastante novedoso lo que ella hace en ese sentido. Y por eso yo pienso que es como una escribana medieval, ¿no? Porque ella reinterpreta, hace el palincesto y reescribe esas obras. Y lo que mencionas acerca de esa frase de la belleza es verdad, ella lo toma de Keats, de John Keats, en una oda que se llama Oda a la urna griega, y al final de esa oda, casi al final, él dice, la belleza es verdad y la verdad es belleza, ¿no? Y viene y se remonta un poco a esa idea platónica de que la verdad está asociada con la belleza. Entonces, básicamente, la belleza del marido también es como una profundización acerca de ese tema, ¿no? De qué es lo bello
Y es un tema que a mí me obsesiona. La belleza me obsesiona en el sentido en un sentido bastante profundo, porque ir al encuentro con la belleza también es un estado de vulnerabilidad, ¿no? Porque la belleza siempre nos desarma, nos encuentra indefensos. De hecho, ella lo menciona ahí en La belleza del marido, que ella no era culpable porque uno siempre está indefenso ante la belleza y que la existencia implica belleza y hasta no encontrar la belleza en la existencia no paramos. Entonces es interesante ese análisis y ese juego que ella hace frente a su relación, bueno, a lo que ella cuenta en esa novela, ensayo, verso, Prisionero. que subvierte los géneros, inclasificable. Entonces, lo divertido que ella pone de manifiesto en esta obra es justamente eso, ¿no? Cómo ahonda en la belleza y cómo la belleza tiene ciertos criterios. Y también pienso que es una continuación, más bien es una manifestación de lo que ella hizo en su tesis doctoral, porque en la tesis doctoral hace una exploración del eros, que es lo que va a derivar en su ensayo El eros, el dulce amargo. Entonces, hay algo interesante que decía Flor acerca de ciertos pasajes, de los títulos que están como muy en clave, muy puntos ciegos en los que el autor o el lector tiene que rellenar. Y justamente tiene que ver con ese tratado que ya hace acerca del amor, acerca de la naturaleza del eros, porque ya dice que en el eros siempre hay una triangulación, el amante, el amado y la distancia. Y esa distancia crea un punto ciego, el vacío. Entonces, justamente esa es la relación que ella tiene que adoptar como poeta con el lector, crear ese vacío para que el lector rellene ese punto ciego, porque a la final el deseo, la naturaleza del deseo y del amor es una falta, una carencia. Y en esta obra, la belleza del marido, la distancia se mide a través del amante del esposo, ¿no? Bueno, que realmente no fue una, ahí cuenta que él tuvo más, una incluso le gustaba los tangos y que se Sí. llamaba Flor, no sé si recuerdan. Sí, es muy interesante eso porque si bien en cuanto a la forma, la obra es muy extraña, ¿no? O sea, no es común, es inusual. La temática es muy clásica, ¿no? Es muy universal. Es una relación de pareja, es un matrimonio que mal que bien siempre se acerca a los tópicos recurrentes y repetidos por todas las grandes obras, ¿no? Acá ella es una mujer que se presenta como una mujer sufrida y como dolorida por el engaño de su marido, pero también nos deja en claro que no es como una víctima de las circunstancias, sino que lo toma como intelectualmente, como una forma de amar. Ella describe básicamente que su marido es como medio un perro, pero muy lindo, muy carismático, muy encantador, y ella se enamora porque era inevitable, como tú decías, Dani, como que, aparte, como que fue engatusada por el hombre, ¿no? En el buen sentido, ella también corresponde. Y desde la adolescencia, ella dice, empezamos a vernos y mis padres se mudan para que yo no lo vea más, pero él sigue enviándole cartas con tal pasión que ella no puede hacer otra cosa que sucumbir a la necesidad de él. Que eso se compone como la descripción más bonita de un enamoramiento, de un encantamiento romántico, para luego decirnos que tienen una pelea tremenda porque el tipo llega y le muestra al amante, le confiesa todo tranquilamente, tiene un taxi esperándolo afuera para llevarlo del amante mientras está peleando con la esposa y luego se va y la deja. O sea, hay toda una cuestión dramática que pasa por todos los estados del amor, ¿no? Hasta el último, que es cuando ella empieza como ya a dejarlo ir en un sentido simbólico, en el que cada vez le pesa menos él, ¿no? A mí es que me gustan las tramas. Y aquí la trama nos la van hilachando muy de a poco. Sí, bueno, porque ahí justo para mí se conjuga todo esto que fuimos charlando, se ve también en todo esto que estás contando. Por un lado está, es cierto, la postura de ese yo poético que nos está contando, que yo la asocio mucho con la tragedia clásica, justamente, esta idea de un destino marcado. Mi destino era amarlo. Hay una cosa ahí como de no puedo escaparle a ese destino, ¿viste? Porque ella se lamenta, pero a la vez nunca, no termina de ser contundente en ese corte con ese vínculo, ¿no? Es como que ella está engatusada por esa belleza, justamente. Y me gustó ese modo de abordarlo que, bueno, que nos retrotrae un poco a las tragedias más. Que no se desgarra, ¿no? Ella no se desgarra como mujer o como esposa. A mí eso me pareció muy interesante. Sí, acepta que es así, como una cosa dada por el destino, no sé, por los dioses que deciden. Después está esa reflexión también, que es más ensayo, creo yo, que tiene que ver con los vínculos amorosos. A mí me parece que la forma de amor que hay entre ellos dos
sí se escapa de lo tradicional. O sea, si bien el triángulo amoroso es un clásico de toda la historia de la literatura romántica, esa relación en donde ella de algún modo termina aceptando que él tenga todos estos múltiples amantes, o que entienda que la sexualidad no es necesariamente esté asociada con el vínculo amoroso, que él le dice que la quiere a ella, pero que también tiene otros deseos, no sé, y que ella también en algún momento empieza a tener un vínculo con un tercero, o sea que digamos que no es unilateral. Bueno, es una forma de amor por ahí más moderna. Y la forma de entender el amor y de reflexionar sobre esto. Ella sucumbiendo a la belleza del marido, pero también entendiendo un vínculo de otra manera, me parece que es la respuesta que propone ella a las reflexiones de Kit. También está en una cosa que vos no mencionas, bueno, vos dijiste, ¿no? Que es una estructura en la que la narración está muy en cuentagotas y que las expresiones poéticas en realidad por ahí se detienen en un episodio o en una mirada o en un movimiento o en una escena, y hay algunos diálogos, pero en realidad por ahí es más recrear un estado de ánimo o una sensación o física o emocional, y ahí está bien el gesto poético que todos reconocemos de la poesía de siempre. Esto de atender a los detalles y de expresar más un sentimiento o una sensación más que narrar una trama, ¿no? Sí, yo le voy a preguntar a Dani cómo eran las otras obras de Anne Carson, o sea, en comparación con eso estructuralmente. Bueno, estructuralmente esta digamos que es la más subversiva, porque hay otras, por ejemplo, si uno mira Hombres en sus horas libres, ya son más versos, pequeñitos, o sea, es más tradicional. Y hoy sí está, digamos que esta mezcla de reflexiones ensayística, pero no como tal nos cuenta una historia, sino simplemente son versitos ahí con una reflexión, y obviamente ella trae a colación todo su bagaje clásico. Entonces, digamos que en esta obra la hace más entretenida el hecho de que ella cuente una historia, que cuente una historia y que nos sumerja ahí en ese mundo de la pareja. Y algo interesante que ella hace en ese libro es algo que tú decías, y es que uno logra ver las facetas del amor, ¿no? Al principio ella subyugada por la belleza del marido, y y al final ya uno la entiende como que más reposada, más en su ser. De hecho, al final, casi al final, ella menciona que la belleza del esposo, del marido, siempre estuvo en ella, que ella fue la precondición de él porque había belleza en ella. Entonces ya hay como una aceptación de que, bueno, o sea, lo bello no solo es él, también hay belleza en mí y con esto me puedo quedar. Sí, eso es hermoso. Y yo voy a leer un fragmentito, si quieren, después ustedes tienen para leer, para Listo. explicar todo lo que no hemos dicho. Porque, bueno, que hemos dicho y no se entiende. Eso de de los títulos de los capítulos que no se entienden pues, y no sabemos cuál es la utilidad, como dice Flor, arriba. Este es el 24. Y arrodillándome al filo del mar transparente, moldearé para mí misma un corazón nuevo de sal y de barro. Una esposa está atrapada por el ser. Fácil decir, ¿por qué no dejarlo? Pero supongamos que a tu marido y a cierta mujer oscura les gusta verse en un bar por la tarde temprano. El amor no es condicional, vivir es muy condicional. La esposa se posiciona en una vereda cubierta al otro lado de la calle. Observa a la mujer oscura levantar la mano hasta tocarle la sien como si quisiera filtrarle algo. Le observa a él inclinándose levemente hacia la mujer y luego echándose atrás de nuevo. Están los dos serios. Su seriedad la destroza. Las personas que pueden estar serias juntas, eso es algo profundo. Tienen una botella de agua mineral en la mesa entre ellos y dos vasos. No le hace falta alcohol. ¿Cuándo ha desarrollado él este nuevo gusto puritano? Un barco frío sale de puerto en algún sitio dentro de la esposa para deslizarse hacia el horizonte gris y liso. Ni un pájaro ni un soplo a la vista. En este pequeño fragmento, viste, está lo poético, está lo narrativo, está lo inentendible. Es realmente maravilloso, porque todos son así, ¿no? Todos los fragmentitos. Y este es uno de los cortos, por ahí unos un poco más largos. Ahora, destaco la cosa de que la mina lo está persiguiendo y lo está chusmeando, le está chusmeando al amante, ¿no? Sí, también para Sí, darse cuenta de que el vínculo entre ellos dos manifiesta una versión del marido que es distinta que la que el marido muestra con otras amantes. En esto de cómo se construye la belleza del marido, bueno, se construye entre los dos, ¿no? Ella lo que ve en él, justamente, es eso que ella también es. Son como sutilezas, me parece que eso tiene la poesía en general. Poder poner el foco
Tanto hablamos siempre del extrañamiento, de sorprender con una mirada nueva, y justamente la poesía es el espacio para hacer eso, porque puede dedicar, no sé, un poema de 500 versos a un gesto, ¿no? Que me parece que es lo que hace ella, detenerse en situaciones muy concretas, muy específicas, pero verlas en profundidad, ¿no? Acercar el lente lo más que se pueda para desprender, nada, ideas sobre eso. No sé vos, Dani, ¿qué te parece? Hay algo interesante que mencionaste ahí y es justamente esa doble naturaleza del marido, que ella lo compara con el mito en un momento de la narración, ¿no? Y dice, el mito tiene una doble cara, vive dos veces, porque una cosa es lo que te dice y otra cosa es el significado que te quiere dar. Y justamente esa es la doble vida que maneja el esposo de ella, ¿no? Porque él se comporta de una manera con ella y de otra manera con las amantes. De hecho, me parece increíble que en algún punto ella no solo tenía celos de las amantes, sino también de los amigos del marido, porque él le dedicaba más tiempo a ellos a jugar que tiempo a ella. Y ella decía, mi marido es la clase de hombre que conoce más acerca de la batalla de Borodino que de mi propio cuerpo. Entonces ahí está como una señal de abandono, ¿no? Que tantas veces él abandonó, y es un poco la reflexión que me hace pensar sobre la naturaleza misma de la belleza, ¿no? Que es un poco ambigua. ¿Hasta qué punto la belleza logra no solo despojarnos en el momento en que nos da, digamos que ese arranque con el encuentro de lo bello, sino también de nuestra propia dignidad muchas veces? Entonces hay como un lenguaje bastante ambiguo, bastante sutil en esa propia naturaleza de la relación que ellos tienen con el concepto de la belleza. Perdón, te hago una trote ahí porque la belleza también es muy relativa en el libro, ¿viste? Porque la belleza de él es una belleza muy estereotipada en algún punto. Es un tipo despampanante, muy deslumbrante, pero que luego usa artilegios para hacer un chanta, para hacer un, ¿viste? Para hacer un falso, porque en un momento dice que él le roba las ideas a ella, que a veces él se apropia de su producción intelectual, que incluso en una carta dirigida a un amante le afana una frase que ella o seleccionó o escribió, ¿no? Hay una belleza muy armada de la que él es muy consciente, y detrás de eso hay toda una hipocresía o todo un, ¿no? Detrás de cámaras que no tiene nada que ver con la belleza, que tiene nada que ver con el efecto que causa. Creo que es un tipo de tipo, ¿no? Y ella también, la belleza de ella está en que es culta, es la culta de la relación, es como la intelectualmente la más bella. No sé si lo piensan igual, porque yo lo leí así. Sí, 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 de hecho sí, lo asocié de esa manera, y también con esta concepción de que la belleza tiene un criterio de economía, porque la belleza con el criterio de economía vive el despojo, ¿no? Y ella se siente continuamente despojada, relegada, no solo por las amantes, sino lo que venía diciendo con los amigos de él. Y es esta visión de que para que algo sea bello también requiere cierta limpieza, cierto despojo, cierta economía en los recursos. Y justamente tiene que ver con el formalismo, la manera en que ella cuenta esta historia, ¿no? Un poco despojada de datos a veces para que uno lo logre completar. Sí, también esto de que la belleza es subjetiva siempre, ¿no? Y que es algo medio como efímero, porque también la economía tiene que ver con eso, ¿no? Con la brevedad. Creo que eso sí lo dice Keats en sus ideas, esto de que lo bello dura poco, no sé, una idea así creo que hay. Y me parece que ella la retoma. No solo porque la belleza dura un tiempo de vida, sino también en su caso porque lo tiene por pequeños momentos, ¿no? A él, o sea, esos encuentros. Creo que hay un capítulo que me pareció de los más lindos, que es cuando cuenta como un acto sexual entre ellos, que me parece que está narrado de una manera muy linda. Y bueno, son momentos de encuentro que también están capturados en él, no es todo drama, o sea, hay momentos en donde llega a haber una comunión entre ellos, y es eso, es como justamente como un gesto poético, ¿no? Verlo un ratito y ya está, ¿no? Y esa distancia que hay emocional, porque él le depara su amor a otras mujeres, no solo a ella, también es una distancia real, porque en un momento están separados como por 3 años, creo, se divorcian y el reencuentro viene después. Entonces, sí, me parece que tiene que ver también con eso, ¿no? También por ahí hay un carácter en ella como autodestructivo, ¿no? Hay una cuestión en su personalidad que no termina de ser del todo pura,
De hecho, hay un pasaje en el que cuenta que el tipo la deja plantada en el matrimonio, en la boda, y no, como que, y luego pasa lo cotidianísimo de que llega el divorcio por un correo a la casa y eso se vuelve como un significado como muy importante para un acto tan pobre que es el de recibir una carta. O sea, creo que también en ella hay cierta predisposición a, no diría al masoquismo porque sería un montón significarlo, pero sí a vivir, no, vivir los amores de los artistas, que sean dramáticos, que sean complejos, que hagan llorar y que hagan reír y que sea intenso sexualmente. Creo que también hay una descripción de lo que ella busca en el otro porque bueno, no lo suelta, como que le gusta ese tipo de frecuencia trágica en su relación. Sí, precisamente mencionas algo ahí que me parece súper importante subrayar y es el hecho de que esta naturaleza del encuentro con la belleza del esposo, ella también tiene algo que ver con el autosaboteo, con esta sensación, porque incluso creo que es el abuelo del marido, que le dice en un momento que no se case Que no con se él, case. que no esté con él porque él es terrible y ella necia, testaruda, Enamorada, enamorada. enamorada, con la corteza prefrontal en cortocircuito, no hace caso y se abisma, ¿no? Y creo que eso tiene que ver un poco con la naturaleza de lo bello, ¿no? Con que lo bello es muy abisal, ¿no? Muy al abismo, muy de lo sublime, Muy la locura, sí. muy de la locura, muy de contemplar el vacío muchas veces. Entonces, voy a leer un pasaje que me parece bellísimo y es uno de mis favoritos. Va. Está casi al principio. Bueno, ni tan al principio, es el capítulo 11. Entonces, dice, haz tus divisiones de acuerdo con las articulaciones naturales de la forma, le dijo Sócrates a Fedro cuando estaban diseccionando un discurso sobre el amor. Bueno, acá hay una referencia a Fedro porque realmente en este diálogo de Platón se habla es acerca de la naturaleza de lo bello, porque Mm. Sócrates se siente atraído por Fedro. Y obviamente está como este lenguaje abstracto que mencionaba Flor, acerca de estas ideas abstractas, acerca de lo bello, por ejemplo, cuando dice las articulaciones naturales de la forma, y uno se puede abismar a pensar muchas cosas. Pero el pasaje como tal es el siguiente. Dice, ¿por qué la naturaleza me entregó esta criatura? No digáis que lo elegí, sino que me aventuré, por cierta pura gravedad de la propia existencia, una conspiración del ser. Éramos 15, era en clase de latín, primavera tardía, al final de la tarde, perifrástica pasiva. Por alguna razón me giré en mi sitio y ahí estaba él. Ya sabes, dicen que un carnicero zen hace un solo corte preciso y el buey entero se derrumba como un puzzle. Sí, un tópico, y no pido perdón porque como digo, yo no tuve la culpa. Estaba sin escudo, cara a cara con la existencia, y la existencia depende de la belleza. Al final, la existencia no parará hasta que alcance la belleza, y entonces ahí seguirá con todas las consecuencias hasta el final. Inútil interponer análisis o hacer sugerencias contrafácticas. Quid in futuro fuit si, qué hubiera ocurrido si, etcétera. La voz del profesor de latín subía y bajaba en suaves oleadas. Una perifrástica pasiva puede ocupar el lugar del imperfecto o del subjuntivo pluscuamperfecto. Puede ocupar el lugar del imperfecto o del subjuntivo pluscuamperfecto en una situación contraria a los hechos. Adeo parata seditio fuit ut honen rapturi fuernit. Yo traduje esta parte, dice, hasta entonces había una rebelión preparada, que habrían secuestrado a Otón si no hubieran temido la incertidumbre de la noche. A mí esta parte, esta referencia que ya hace acerca de la obra de Otón, que es de Keats, tiene mucha relación con la naturaleza del vínculo que ella tiene con el marido, porque al final Otón es una obra acerca de la traición y en consecuencia pues el esposo de ella termina traicionándola con otros amantes. Luego dice, tan avanzada estaba la conspiración que hubieran podido capturar a Otón si no hubieran temido los peligros de la noche. ¿Por qué conservo esta frase en la memoria como si hubieran pasado 3 horas y no 30 años? Sin escudo aún, de noche ya, ¿cuánta razón tenían de temer sus peligros, no? Entonces ahí yo creo que ella nos anuncia, ¿no? Presagia un poco de cómo va a terminar la cosa, de que no va a terminar bien. Sí, igual Y me mata mucho lo de no fue mi culpa, ¿eh? sí, 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 sí. Es el hecho de que ella es consciente que vive este rapto, ¿no? Casi como si una musa la hubiera raptado y obviamente es la belleza de él que la rapta. Y más adelante ella menciona acerca de la divinización que hacemos
con el objeto amado, ¿no? Como que ella dice, como muchas esposas, encumbré a mi marido y lo puse en un altar. Y luego hace esta comparación con Hirohito, que también tenía este rasgo divino, y ella dice, ¿no? Al final, que me pareció muy fuerte, y es como que en el momento después de que cayeran las bombas atómicas en Japón, Hirohito prometió que les iba a secar a cada uno las lágrimas, ¿no? Y es como si el marido, este ser divinizado, le prometiera a ella secarle las lágrimas cuando eso realmente nunca pasó, ¿no? Y es un poco el abandono que ella siente. Sí, es tremendo. Hay una ambivalencia todo el tiempo con el marido, ¿no? Lo quiero y lo odio. Porque este ser Sí, divinizado también es un cerdo fantasiado, ¿viste? Porque llega y le dice, pero no llores más. O sea, un poco también la maltrata bastante durante la novela, ¿no? Durante la obra. Pero sí, pregunta les iba a hacer a ustedes, por ejemplo, esta es una obra que está adaptada, por ejemplo, al teatro. Hay performance basados en textos de esta novela, ¿no? Que es una relación de pareja, como un contrapunto de diálogos. ¿Creen que es posible, por ejemplo, de esto hacer como canciones, o sea, salir de la experimentación, una película, como que hay forma de adaptarla? Porque ella misma lo adapta a, entre comillas, tangos, es una poesía, pero también es un poco como a lo Lorca, ¿no? Que te cuenta, o a lo épico, te cuenta una historia a partir de versos. O sea, ¿qué posibilidades ven en la obra? Porque yo vi un performance acá en YouTube y no es maravilloso, pero tampoco pierde interés. Hay como algo ahí en el que se mezcla el tango, el bandoneón, con la narración, con la posición de los dos, ¿no? De ella y él ahí tratando del contrapunto de la infidelidad. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Como posibilidad. se me ocurre una película, pero yo siento que en una película tocaría reescribirlo todo. Sí. Pues obviamente por la misma naturaleza narrativa de la película. Pero sería un gesto chévere, sería digamos que un proceso interesante de ver. No creo que salga tal cual, porque evidentemente hay muchas cosas que ya mezcla y que de pronto en una película no saldría del todo bien. Pero las escenas son claras, ¿no te parece? O sea, como que hay Sí, una sí, cronología que se puede, como viste, como sacar a lo fino y te queda claro, una sí, o historia sobre sea, el matrimonio. si uno saca la trama, el esqueleto dramático de la obra, se puede hacer una película bien hecha, y obviamente como que agregándole de pronto una voz introspectiva, un voz en off de vez en cuando acerca de estas reflexiones que ella tiene sobre el vínculo que mantiene con el esposo, saldría algo muy, muy, muy interesante. Yo la vería. Entonces, además que, bueno, Anne Carson es muy performática, ella en todas sus lecturas de poemas hace performance, porque el esposo creo que es artista visual y bueno, en Otro fin, esposo, no este esposo. otro esposo, el esposo de ella, el Ya, verdadero. ya. A mí me parece que siempre una transposición hace que construyas algo distinto. Literal no va a ser. Yo lo veo más como algo más. La verdad que me costaría porque eso, sentís que en una peli o en una obra de teatro necesitas más texto. No sé cómo harían esa parte. En una obra de teatro por ahí puedes combinarlo con música o con movimiento. Pero en una película me parece que sin texto es rarísima. Bueno, salvo que sea súper experimental, medio loco, no sé, me parece que no lo veo tanto. Yo por ahí, sobre todo porque despierta muchas imágenes. Bueno, eso en el cine podría andar, qué sé yo, no lo termino de ver tanto. Sí, porque a mí lo que me gusta es como que en la poesía a mí se me dificulta mucho la creación de imágenes, cosa que en la narrativa, como en las novelas, es lo fundamental, que te creen como el camino visual de la historia. Desde la Sí, descripción de los personajes hasta la importancia del clima, de los edificios, del ambiente, ¿no? Que es muy cinematográfico. Y acá nos da como esas dos cosas. Por ejemplo, a mí me quedó muy impactado como la pelea de ellos mientras el taxi lo espera a él para que se vayan del amante. Eso realmente es como, ¿no? Como muy fuerte y muy muy- específico. Es una descripción muy bien armada. Como sí, cuando ella escribe, como, o sea, eso me o como encanta. la escena sexual, ¿no? Como que en las partes importantes se toma el tiempo de bajar de lo abstracto y de allá de las nubes líricas para darnos un poco más de información que pueda enganchar. Y luego lo demás sí que es muy reflexivo, es muy filosófico y con muchísimas referencias, ¿no? Ya el amor por Kitsch se nota, que también esa es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué empezar cada capítulo con un epígrafe sacado de alguna obra de Keats? ¿Qué pretende hacer? Viste, como que a uno no le basta, hasta a veces parece que fuese un contrapunteo, una obra, no sé, como un Un diálogo. paralelismo entre Keats y ella, ¿no? Aunque lo de él sea muy breve, pero bueno, sabemos en la literatura la cantidad
no significa mucho, más la calidad, y por eso me pareció muy raro que Keats preceda cada cosa que ella va a decir, ya como que ella dice fue mejor dicho por Chris de esta forma, y te manda su Sí, narración, ¿no? le discute todo, parece, ¿no? Traigo un pedacito para decir, rebatir o convalidar eso que dice. Y también que yo no conozco nada de la obra de Keats, pero viste que algunos fragmentos son extraídos de una obra que habla sobre los celos. Entonces también ahí está esa relación también, proponiendo su propia lectura sobre temas que tienen que ver con los vínculos y las emociones que despiertan esos vínculos amorosos. Y también lo otro que a mí me gustaron dos cosas. La relación de la poesía con todos los géneros que introduce, ¿no? Porque bueno, hablamos del tango, pero también hay cartas. Y las cartas están recontra atravesadas por la poesía, o sea, no queda casi nada de la carta, ¿no? También es una forma de que entre la voz de él, porque si no, como, bueno, en el diálogo, ¿no? En los diálogos y en las cartas es una forma en la que entra la voz del amado. Y después también, hacia el final, hay un último fragmento, un pedacito en el que ella habla de cómo hacer poesía, cuando cuenta que todas las mañanas veía por la ventana una rama y que todos los días escribía alguna poesía, alguna Un reflexión sobre el texto, sí. estado de esa rama, que al final le quedaron como, no sé, 5 tomos de reflexiones sobre la rama, pero me parece que ahí como que de algún modo materializa todo esto que nosotros estamos hablando de cómo se hace la poesía y qué dice la poesía, porque es eso de detenerse en un instante y de poder también ver o apreciar el detalle distinto que hay en ese momento, en esa situación de algo que es cotidiano, porque ella ve todos los días la rama, ¿no? Porque la ve en la ventana de la cocina, creo que es. Entonces me pareció que ahí también había como una cosa de metarreflexión, ¿no? Como de pensar en el procedimiento de la poesía y que está también incluido en esta novela. O sea, es impresionante todas las aristas que van apareciendo y todo lo que se puede hacer en una sola obra y sin que pierda esa unidad, ¿no? Porque estamos siempre dentro de lo mismo. Yo quería preguntarle a Dani, pues, porque claramente es un fan de Anne Carson, ¿cómo comparas su obra con obras de otras escritoras, de otras poetas de esta cuestión experimental? Porque viste que hay cierto tipo de lector que le gusta mucho el texto complicado, este texto hay que leerlo con concentración, no es una novela para ir por el bus, hay gente que le gusta más, por ejemplo, acá con Florillo tenemos eso, yo soy más de novela, ella por ahí le gustan también los cuentos. Tenemos, ¿no? Cierto, tú como lector, ¿por qué te atrae Anne Carson y con qué otros autores comparas, ¿no? Como para ir cerrando más hacia lo global de tu experiencia con textos, porque nos sorprende a nosotros. Nosotros, pero ¿qué vamos a decir de esto? Es poesía, hay que ver la métrica, hay que ver el estilo, el verso. Nosotros estudiar poesía para hablar de esto en este capítulo y no parecer tontos. Y por eso te pregunto. Bueno, he leído algunas poetas, pero creo que en cuanto a forma no hay comparación, ¿no? De pronto, y creo que tiene que ver con la propia flaqueza de Anne Carson, ¿no? Anne Carson, si uno se pone a mirar, no es buena haciendo versos. Lo importante es la reflexión, lo que ella cuenta, y no es tanto la versificación. Obviamente me gustan autoras más sencillas en el sentido en que emplean un lenguaje no tan filosófico, porque digamos que Anne Carson tiene una experiencia filosófica, es una clasicista, y yo creo que tiene que ver algo también con lo que yo estudié, ¿no? Con filosofía, entonces de pronto no se me hace tan lejana, porque he tenido encuentros con autores clásicos y todo esto, y lo que me llamó la atención de hecho fue como esa reinterpretación, porque yo a veces leía clásicos y digo, qué aburrido, qué pereza, leer un autor, no sé, como Platón, que sé que tiene cosas interesantes por decir, pero bueno, ¿qué hace Anne Carson a la hora de traer de nuevo a estos autores, pero modernizándolos? Es lo que me cautivó de ella. Y también obviamente es una extensión de otras obras ensayísticas. Y como Flor y como tú, a mí me gusta más, de hecho a mí mi género favorito es el cuento. Me encanta el cuento, me amo el cuento. Sí, ahí terminó. No, yo amo el cuento y soy poco de novelas. Mm. Soy más de poesía y cuento y poco de novelas. Yo pienso que eso dice mucho de la gente, ¿eh? A mí me gustan las novelas porque me gustan las relaciones largas. Claro, sí, tiene que ver un poco con eso, pero también tiene que ver con, yo siento que también un poco con la impaciencia, como que todo el contenido corto, aunque obviamente lo corto no quiere decir que se devore de una vez, porque la poesía, por muy sencilla que sea, también necesita este espacio de devorar, ¿no? Y lo mismo la Y naturaleza del relectura. cuento.
Y Sí. por eso el cuento también tiene una relación de semejanza con lo poético, ¿no? Porque es un suspiro, ¿no? Algo, una emoción lo que cuento, una la inmediatez. Pero sí, y creo que es eso, ¿no? Lo que me atrajo en pocas palabras acerca de ella y de su obra. Los invito de pronto a leer su obra ensayística, es bastante sencillo, la verdad. Y creo que ahí trae un poco, aterriza, materializa un poco acerca de estas visiones que ella tiene y que se ven plasmadas en este libro. Como Eros, El Dulce Amargo, Economía de lo que se pierde, son, digamos que dos obras claves de ella para poder, digamos que, entender un poco más acerca de la reflexión que ella hace en torno a la belleza del marido. Y bueno, un poco ya por terminar, te pregunto, ¿cómo apareces tú en redes sociales? ¿Qué andas leyendo? ¿Qué libros nos recomiendas de Anne Carson? Bueno, ya nos recomendaste dos ensayos. ¿Qué otro autor por ahí te apasiona? ¿Y cómo llegamos a ti? Si alguien quisiera saber un poco más de tu vida. También eres diseñador, así que bueno, eso no lo dijimos, Ah, sí, pero sí, sí, yo te soy conocí en tu época de diseñador. en mi época de diseñador. Bueno, yo solo tengo Instagram. Me pueden encontrar Dani con doble N Y punto raya al piso punto cano. Así tal cual, solo tengo esa red social. En estos momentos estoy leyendo muchas cosas. Estoy leyendo porque me interesa también la divulgación científica. Entonces hace poco terminé de leer un libro de microbiota. Y ahorita estoy con un libro de botánica. Y estoy por terminar un libro de cuentos de Edna O'Brien. No sé si la conoces, una autora irlandesa que murió creo que hace poco. Y es muy buena, es increíble, la adoro. Y obviamente como es mi género favorito, leo cuentos. Les cuento. Y bueno, Sí. Flor, ¿algo más por decir nos haya quedado por ahí? Bueno, también hay mucho por decir, pero bueno, tenemos tiempos limitados. Por ahí lo que no mencionamos tanto es la relación con el tango, pero supongo que todos lo asociamos con la sensualidad o se les ocurre algo, Sí. algo distinto. Hay una referencia como una de las amantes que le gustaba el tango, ¿no? Y ella lo Bueno, piensa sí, ya. también, creo que desde lo dramático, lo que tú dices también creo que es, en la música también, ¿no? Son letras muy del dolor, de la traición, del Claro, de la sufrimiento. traición. Siempre por ahí es más común el punto de vista masculino y siempre ella es la traidora o la madre. La traidora o la madre. Pero bueno, cuando es la amante o la amada, suele ser la traidora. En este caso estaría invertido el género, pero creo que se mantiene ese vínculo. Además no mencionamos a la madre, pero tiene mucha injerencia en lo que va pasando, ¿no? Porque siempre la madre es como, por ahí está también la referencia con los clásicos, esta advertencia, ¿no? Que aparece también a veces en las tragedias de, ojo, no vayas por ahí porque esto no va a salir bien. Y está la madre ahí, mirá, yo te dije que te iba a abandonar en el altar, ¿no? Aparece siempre Sí. esa Y ella no tiene la presencia. culpa. Sí, Esto del amor apasionado, desde Helena de Troya hasta Pocahontas, es que nos lo vienen diciendo una y otra vez. sí. Sí, sí. Lo que dice Flor es cierto. Por ejemplo, al final de La belleza del marido, Van Carson dice, ¿no? Como que el tango siempre trata de hablar acerca de una mujer y ahora de quién estamos hablando, de un marido. Entonces hay una inversión, ¿no? Y también tiene que ver con que el tango es un baile de dos, ¿no? Y el matrimonio y esas referencias al matrimonio que siempre es un baile de dos, hasta que llega un tercero, ¿no? Una tercera. Unas. Y obviamente tiene que ver también la naturaleza de la madre con el coro griego, ¿no? Como que es el que está cantando alrededor, el que está advirtiendo. Y esas referencias, ¿no? Muy sutiles que ya hace que Anne Carson hace en esta obra. Sí, eso me Y- encanta, y- cómo vuelve a la estructura clásica, porque no lo dijimos tampoco, pero el primero de estos tangos, ella le habla a los lectores, y eso es muy también típico. Lo que van a ver acá es, ¿no? Esa entrada en la que yo te invito, lector, a prestarme atención o invoco a las musas para que yo sea un buen transmisor, ¿no? Esa es la típico también, está en Homero, es un clásico, ¿no? Y acá también está esa invocación, lector, por favor, presta atención a lo que te voy a contar. O sea, no dicho así, dicho de un modo mucho más lindo, pero hay una vuelta y una relectura de esos clásicos conservando ciertos puntos que se ve que ella le gustaban también o los recuerda, ¿no? Y bueno, uno hablando de libros se puede pasar toda la vida, aquí nos pasamos una hora y se nos olvida el tiempo, así que nada, un poco le agradecemos muchísimo a Dani por traernos esta autora, que para nosotros también fue la primera vez en que la leímos, y es un pendiente para todo lector, creo que es una de esas obras en las que uno un poco se expande el horizonte en cuanto a estructura, forma y emocionalidad, así que nada, Dani.piso.cano. Dani.piso.cano y a ustedes nos vemos en la próxima Contratapas Podcast en Spotify, YouTube, Ivos y Catspost. Nos vemos en el próximo capítulo, Flor.